Imagina que un día haces algo de lo que te arrepientes mucho. Pasa una semana, luego un mes, luego un año, pero cada vez que piensas en ese momento, sientes la misma vergüenza que el primer día. Y poco a poco empiezas a creer que da igual cuánto cambies, porque siempre vas a ser esa misma persona. Lo peor es que mucha gente vive así sin darse cuenta. No está intentando vivir mejor, está intentando escapar de alguien que ya no existe. Y aún así, nunca consigue dejarlo atrás, porque el problema nunca fue el pasado, fue empezar a creer que tu peor error dice quién eres. Hay un personaje que vivió exactamente así. Durante años dejó de mirar a las personas a la cara, se convenció de que no merecía reír, de que no merecía tener amigos, de que pasara lo que pasara, siempre sería el chico que hizo daño a otra persona. Ese personaje es Shoya Ishida, de A Silent Voice, una voz silenciosa. Y aunque su historia empieza con un acto que cambió su vida para siempre, la pregunta nunca es si puede borrar su pasado. La pregunta real es mucho más difícil. ¿Cómo puedes dejar de odiar a alguien cuando ese alguien eres tú? Shoya no siempre fue alguien que odiara su vida. Hubo un momento en el que solo era un niño normal, alguien que no pensaba demasiado en el futuro ni quién era. Solo vivía el día a día como cualquier otro. Pero un día hizo algo que lo cambió todo. Algo que desde fuera puede parecer solo un error de infancia, pero para él no fue solo eso. Se convirtió en una etiqueta, en una forma de verse a sí mismo. Porque el problema no es lo que haces una vez, el problema es lo que empieza a pasar después en tu cabeza. Imagina que un día rompes algo sin querer y alguien te dice, no pasa nada. Lo sueltas y sigues con tu vida. Pero ahora imagina lo contrario. Imagina que cada vez que miras ese objeto roto, alguien te recuerda que fuiste tú quien lo rompió una vez, luego otra, y hasta que ya no ves el objeto, solo ves el error. Eso es exactamente lo que le pasa a Shoya. No se queda atrapado en el pasado porque el pasado siga vivo, se queda atrapado porque empieza a mirarse solo a través de ese momento. Y aquí aparece algo que casi nadie nota. No es la culpa lo que empieza a destruirlo. La culpa por sí sola puede ayudarte a cambiar, puede hacer que entiendas el daño que causaste, puede empujar a ser una mejor persona, pero cuando la dejas vivir dentro de ti durante demasiado tiempo, empieza a cambiar la forma en la que te miras, hasta que un día dejas de pensar, hice algo malo, y empiezas a decir, soy alguien malo. Y esa diferencia termina cambiándolo todo. Después de todo lo que pasó, Shoya intenta seguir con su vida, pero hay algo que ya cambió para siempre. Ya no le preocupa solo lo que hizo, le preocupa quién cree que es. Y eso cambia absolutamente todo, porque cuando empiezas a creer que eres una mala persona, ya no solo cambian tus pensamientos, cambia la forma en la que vives. Dejas de hablar con la gente, evitas mirar a los demás a los ojos, te convences de que nadie quería estar cerca de ti si se supiera quién eres de verdad. Y poco a poco empiezas a desaparecer. Hay una escena que me parece increíble. Durante gran parte de la película, Shoya ve una X en la cara de las personas, como si no pudiera conectar con nadie, como si levantara un muro entre él y el resto del mundo. Y lo curioso es que ese muro no lo construyó los demás, lo construye él, porque cuando llevas mucho tiempo creyendo que no mereces ser perdonado, empiezas a alejarte antes de que alguien pueda acercarse. Es una forma de protegerte. Si nadie entra en tu vida, nadie podrá volver a hacerte daño, pero tampoco podrá demostrarte que estás equivocado, y ahí está la trampa. Muchas personas creen que castigarse durante años demuestra que realmente están arrepentidas, pero quedarse atrapado en la culpa no arregla el pasado, solo destruye el presente. Porque mientras estás ocupado odiando a la persona que fuiste, nunca le das una oportunidad a la persona que podrías llegar a ser. Y justo cuando parece que Shoya va a vivir así para siempre, ocurre algo que empieza a cambiarlo todo. Y entonces pasa algo que al principio parece muy pequeño. Shoya deja de intentar escapar por primera vez. Decide mirar de frente el daño que hizo, no para castigarse otra vez, sino para hacerse una pregunta mucho más difícil. ¿Todavía puedo hacer algo con la persona que soy hoy? Y creo que ahí está la diferencia. Muchas personas piensan que perdonarse es olvidar lo que hicieron, como si perdonarse significara ser como que nunca pasó. Pero no, Shoya nunca olvida su pasado.
nunca deja de sentir el peso de lo que hizo. Lo que cambia es que deja de permitir que ese momento decida toda su vida. Porque una cosa es aprender de un error y otra muy distinta es vivir para siempre dentro de él, de sus pensamientos. El pasado puede enseñarte, puede hacerte cambiar, puede recordarte la persona que nunca quisiste volver a ser, pero nunca debería decidir quién eres hoy. Quizá esa sea la parte más bonita de toda la película. No nos dice que las personas cambian porque el tiempo pasa. Nos dice que cambian cuando dejan de creer que están condenadas a ser siempre la misma persona. Porque al final, el mayor castigo de Shoya fue quedarse solo. Fue convencerse de que eso era lo único que merecía. Y tal vez eso también nos pasa a nosotros. A veces creemos que seguimos viviendo en el pasado. Pero la verdad es que lo que seguimos viviendo es la historia que nos contamos sobre quiénes somos. Y esa historia es la única que todavía podemos cambiar. Y creo que por eso me gustan tanto historias como esta. Porque pasamos años intentando entender lo que nos pasa. Y una película de 2 horas consigue ponerle palabras a algo que llevamos sintiendo toda la vida. Si también disfrutas de ver el anime de esta forma, puedes suscribirte. Estoy seguro de que las próximas historias también te van a hacer pensar. O igualmente tengo un par de historias en mi canal que te pueden interesar. Todos tenemos un momento que desearíamos borrar. Una decisión, una palabra, un error. Algo que cada vez que vuelve a nuestra cabeza nos hace pensar, ojalá hubiera sido diferente. Pero la vida no funciona así. No podemos cambiar lo que hicimos. Lo único que podemos cambiar es la persona que decidimos ser después. Eso fue lo que Shoya terminó entendiendo. No podía borrar su pasado, pero tampoco tenía que seguir viviendo dentro de él. Porque el pasado puede enseñarte quién fuiste, puede recordarte la persona que nunca quieres volver a ser, pero no tiene por qué decidir quién eres hoy. Porque el peor día de tu vida no tiene por qué convertirse en toda tu vida. Y creo que esa es una de las lecciones más bonitas que nos deja esta película y a este personaje. Pero hay una pregunta que todavía queda en el aire. Si ya entendiste que no tienes que vivir atrapado por tu pasado, ¿qué significa realmente ser fuerte a partir de ahora? Porque durante mucho tiempo nos hicieron creer que ser fuerte era aguantarlo todo, y esa mentira ha hecho que muchísimas personas vivan agotadas sin darse cuenta. Justamente de eso habla la historia de Thorfinn, de cómo pasó años intentando ser más fuerte, hasta descubrir que la verdadera fortaleza no estaba en soportarlo todo, sino en elegir una forma diferente de vivir. Y si quieres seguir profundizando en esta idea, hay otro video que conecta directamente con este punto. Si este video te hizo reflexionar, probablemente ese sea el siguiente paso. Si llegas hasta el final, escribe avanzar en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Adiós.